Somos David y Leonardo Ramírez Ordóñez, hacemos parte de la Fundación Conector. Juntos estamos trabajando con el Colegio Colombiano de Bibliotecología y Open Connection en el proyecto integrado de IFLA-LAC. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer una revisión de un borrador de tratado de excepciones y limitaciones al derecho de autor que preparó IFLA junto con EIFEL, Innovarte y otras organizaciones de la sociedad civil para ver qué posibles problemas a las bibliotecas les estarían ocurriendo en caso de no tener estas excepciones y limitaciones. Vamos a revisar los principales puntos que las bibliotecas deberían tener en cuenta con respecto a las limitaciones y excepciones a la norma que deben contar para poder ejercer su labor. Vamos a iniciar con préstamo y preservación. En algunos países no está regulado el préstamo de documentos por parte de las bibliotecas, o pueden haber discusiones entre abogados donde no necesariamente estén de acuerdo sobre si se puede o no se puede hacer. Una biblioteca asume generalmente que puede prestar las obras para que sus usuarios las lleven a sus casas, pero no necesariamente existen leyes en un país para que esto se pueda hacer. ¿Y en el caso de preservación? En el caso de preservación, hay documentos que por su uso pueden empezar a deteriorarse, y para poder preservarlas, una biblioteca o un archivo lo que hace es sacar copias de este material. La copia puede estar sujeta a derechos de autor y se requiere una autorización. El que un país no tenga una excepción para preservación implica que cada vez que requiera hacer una copia, en el caso de Colombia se hacen dos copias, por ejemplo, en archivos digitales una copia matriz de altísima calidad y una obra derivada, un archivo digital más chico para consulta. Son dos copias que hacen las bibliotecas para garantizar que el material se puede preservar. Pero es solamente preservación, no implica ningún otro uso sobre las copias digitales. Exacto. Una cosa es la preservación, la consulta ya es otra cosa. Los siguientes puntos que vamos a tratar son la transformación de formatos para personas con discapacidad y los usos transfronterizos. En la transformación de formatos, lo que se está haciendo realmente es una obra derivada. Hacer una obra derivada requiere permisos de los autores. Para transformar una obra, para que sea accesible, por ejemplo, en un libro hablado o en un formato braille, en algunos casos se requieren permisos de los titulares del derecho de autor. Entonces, para que una persona en situación de discapacidad pueda acceder a estos formatos, la biblioteca podría hacer esa transformación, pero en algunos países requieren una autorización para que esto ocurra. Puede haber una infracción de parte de las bibliotecas si están haciendo esto y en su país no tienen una ley que los proteja. En Colombia tenemos una ley que lo aplica para las personas con discapacidades visuales, Sí. pero no sabemos hasta qué punto es fácil para las bibliotecas poder realizar estas transformaciones de formatos. Desde el 2013 en Colombia tenemos una ley que lo permite, y está ocurriendo algo interesante en el mundo, y es que si 20 países ratifican el Tratado de Marrakech, todas las bibliotecas en el mundo lo podrían hacer. Y para usos transfronterizos, las bibliotecas pueden hacer conmutación bibliográfica. Por ejemplo, un usuario puede requerir un documento que se encuentre en una biblioteca que está en otro país. El que un documento pase una frontera podría incluir usos transfronterizos de la obra, y no necesariamente estos se pueden hacer sin más. Requieren autorizaciones de los titulares del derecho de autor. Las bibliotecas pueden estar haciendo conmutación bibliográfica con bibliotecas de otros países, sobre todo las bibliotecas de frontera. Si no hay una legislación, cada vez que esto pasa, la biblioteca debería tener además una autorización del titular de los derechos. Los siguientes puntos que vamos a comentar corresponden con la importación paralela de obras y reproducción y copia para bibliotecas y archivos.
Bueno, en la importación paralela, algo que pasa es que los países deben reglamentar el agotamiento de la primera venta. Esto quiere decir que cuando uno paga por primera vez una obra adquirida por medios legales, ahí se agotan algunos derechos y ya las bibliotecas pueden hacer ciertos usos. Por ejemplo, el préstamo de obras u otro tipo de cosas. En algunos países no existe este agotamiento en la primera venta y por lo tanto cosas como comprar obras en otros países para traerlas a un país específico puede requerir autorizaciones adicionales. No es solamente con que se haga la compra de la obra que ya se pueden hacer cosas con ella, sino que podrían requerirse permisos adicionales. En cuanto a la reproducción y copias, pues bueno, esto incluye temas como por ejemplo las fotocopiadoras, la digitalización o escaneo de obras, y en algunos casos hay sociedades de gestión colectiva que lo que hacen es que permiten que si una biblioteca paga una suma de dinero, sus usuarios puedan realizar fotocopias a fragmentos de las obras o puedan digitalizar estas obras. Algo que está pasando también es que pueden haber cobros bastante altos en ciertos países porque las sociedades de gestión colectiva tienen tarifas muy altas. O otra cosa que puede pasar es que no está permitido realizar copias completas de obras y bueno, y los usuarios lo que necesitan son las obras completas. Puede ser porque no estén en el mercado o porque están en dominio público, y a veces los bibliotecarios no saben si pueden reproducir un porcentaje de la obra, toda la obra, no tienen mecanismos para controlar si varios usuarios vienen para sacar la misma obra y juntarla de a pocos, entonces puede ser un problema para las bibliotecas. En estos puntos también aplica, digamos, la preservación de obras por medio de fotocopias cuando la obra original no se puede conseguir. Digamos, si voy a consultar a una biblioteca y la biblioteca tiene una obra que es muy importante para la investigación que estoy realizando, pero cuenta solo con fotocopias, en ese caso Pueden se haber ve... muchos problemas, eso es lo que nos interesa, que si usted tiene dudas en este tipo de casos, mencione, no sé si se puede hacer o no en mi país, pero me está pasando esto, justo ahora tengo una duda de si la obra que tengo es una fotocopia, si lo puedo hacer o no. Podría pasar si en su país tiene una reglamentación de preservación y la copia que usted tiene es una fotocopia. Habría que analizar cada caso, pero ese tipo de dudas son las que nos interesa recopilar. Los dos siguientes puntos tienen que ver mucho con la labor de bibliotecas patrimoniales, porque son el uso de obras huérfanas o de obras retiradas en el mercado o que no se pueden conseguir actualmente en el mercado. El siguiente punto también tiene que ver con la traducción de obras. Bueno, sobre las obras huérfanas, son estas obras que no se conoce el autor o puede ser muy difícil conseguirlo, es decir, que la obra tiene algunos datos como el nombre del autor, pero es difícil saber si está vivo o está muerto, si tiene herederos o se cedieron estas obras. Entonces, hay material, pero no hay a quien pedirle un permiso. Y bueno, lo que puede pasar es que hay legislación, hay países cuya legislación no define lo que es una obra huérfana, y también podría ser complicado saber a quién pedirle los permisos y las autorizaciones necesarias de derecho de autor para que las bibliotecas puedan usar estas obras, digitalizarlas, publicarlas, modificarlas, por ejemplo. Y las obras retiradas son estas obras que se lanzan al mercado, pero que por algún motivo el autor o quien sea pide que estas obras se recojan y no circulen más. Como decía Leonardo, esto es de interés para las bibliotecas patrimoniales, por ejemplo, porque mantener estas obras que por alguna razón se han pedido sacar del mercado puede ser algo muy interesante y muy valioso para la historia de un país. Y no solo las obras retiradas, también hay documentos de carácter histórico o patrimonial con información muy importante para un país que puede estar limitada pues en el uso debido a que no se cuenta como con un autor identificado. Entonces esto puede traer ciertas limitaciones en el momento en que una biblioteca pueda hacer préstamo o preservación de estos materiales para brindárselo a otras instituciones como museos o archivos. Traducción de obras.
Lo que puede pasar es que una biblioteca o una institución obtenga obras que están en un idioma diferente al de su lengua materna. El borrador del tratado de IFLA, Eiffel, Innovarte y otras instituciones lo que proponen es que una biblioteca pueda realizar traducciones de esas obras para que sus usuarios tengan acceso a ella saltándose la barrera del idioma. Y bueno, hacer esto implica generar una obra derivada, y para hacer una obra derivada debe contarse con el derecho de autor. Limitación sobre la responsabilidad de personas e instituciones. En este caso, lo que puede pasar es que una biblioteca sea intermediaria en una infracción de uno de sus usuarios, por ejemplo, y no estaría bien que una biblioteca tenga un sistema de vigilancia o alguna forma de control para saber qué hacen sus usuarios con las obras. Pero si un usuario comete alguna infracción, la biblioteca podría compartir una responsabilidad. Esta limitación y excepción lo que permitiría es que si hay una infracción, la biblioteca y la persona la persona funcionaria de la biblioteca estén blindadas de alguna forma para que no se vean comprometidas. Están ejerciendo su tarea de ofrecer acceso a la información y pues que si hay una infracción, ellos no sean culpables de alguna posible infracción. Los casos en los que se puede presentar como estos inconvenientes son en los servicios como los de referencia, donde un bibliotecario puede suministrar material a terceras personas, que pueden ser investigadores, y al hacer como esta labor pues, que es cotidiana, no tiene control sobre el uso que la tercera persona lo puede hacer sobre estos materiales. Entonces ese es uno de los ejemplos en los que la infracción puede darse y cómo pues, con una regulación la biblioteca o la persona pueden estar blindadas, como lo mencionaba David anteriormente. Depósito legal análogo y digital. En este caso, cada país debería tener reglamentado el depósito legal de las obras que producen los autores de su país. El no hacerlo podría implicar que cada biblioteca tenga que pedir permisos por las obras que las personas de su país realizan. Entonces, una de las cosas que pasa ahora en lo digital es que cualquier persona podría ser un potencial autor y pedir permisos en lo digital puede ser mucho más complicado porque la producción es mucho más grande. Esto implica también, digamos, además de la gestión de derechos de autor, la posibilidad que tiene una biblioteca de captar información en web antes de poder tener una autorización. Por ejemplo, se pueden dar los casos en los que por avanzar en trámites de gestión de derechos, la información que esté publicada en web puede desaparecer. Eludir medidas tecnológicas de protección. En este caso, las obras pueden tener candados digitales, algo que impida que se puedan acceder en un lugar específico o por un aparato específico. No sé si les ha pasado alguna vez que compran una película que es de la zona 1, por ejemplo, y lo ven en Latinoamérica que es la zona 4. El DVD dice no se puede leer o hay errores de reproducción. Romper este candado digital para que pueda accederse a la información requiere permisos de derechos de autor. Una biblioteca debería estar en capacidad de romper estos candados digitales sin cometer infracciones al derecho de autor. Por supuesto, con el marco de acceso a la información para las personas que están utilizando estos servicios. Minería de datos o data mining. Este es un tema bastante nuevo y es posible que no esté regulado en nuestros países, empezando porque los datos no se protegen. Sin embargo, esto implica que uno obtenga, por ejemplo, datos, grandes cantidades de datos y se analicen. Algo que puede pasar es que uno convierta, por ejemplo, un documento completo, un libro, en datos y uno analice las palabras, por ejemplo, haga conteos de palabras o haga gráficos o haga otro tipo de cosas que podrían ser obras derivadas. Algunos ejemplos son las analíticas culturales que se pueden hacer a partir de textos publicados en algunos periodos de tiempo analizados por máquinas o también otras
pues tendencias como el scrapping web, que también es muy novedoso y que a futuro podría ser problemático por el uso de datos. Algo que puede pasar con la minería de datos es que todas las funciones que brindan las bases de datos nos den información que requieran algún tipo de permiso adicional. Comentamos un poco los puntos más relevantes sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor que toda biblioteca debería tener para prestar sus servicios. Esperamos que en este video se hayan aclarado algunas dudas. Si no, estamos abiertos pues, a la participación. Recuerden que es muy importante para nosotros en el marco de esta investigación contar con los casos de sus bibliotecas y nos estaremos comunicando por medio de las redes de IFLA Latinoamérica o en la plataforma de casos .nomono.co